John Wayne Gacy, un nombre sinónimo de maldad, para el mundo, era una cara amigable, un contratista trabajador, un hombre que entretenía a los niños como Pogo el payaso, pero debajo de la superficie, se escondía una oscuridad que explotaría en una ola de horror inimaginable, dejando una cicatriz en el alma de Estados Unidos. Esta es la historia de John Wayne Gacy, el payaso asesino. La infancia de Gacy estuvo lejos de ser idílica. Al crecer en Chicago en los años 40 y 50, soportó una relación turbulenta con su padre alcohólico, un hombre que a menudo lo menospreciaba y abusaba de él. Anhelando aceptación, el joven John encontró consuelo en la actuación, a menudo vistiéndose de payaso para entretener a los niños en fiestas y eventos. Nadie se imaginaba que este acto aparentemente inocente se convertiría más tarde en una escalofriante tarjeta de presentación. A medida que Gacy crecía, las grietas en su fachada comenzaron a aparecer. Luchaba por encajar, pasando de un trabajo a otro, su vida personal, una complicada red de relaciones fallidas. Luego, vinieron los primeros indicios del monstruo interior. En 1968, fue declarado culpable de agredir sexualmente a un adolescente. Este primer roce con la ley hizo poco para detener la oscuridad que crecía dentro de él. Después de cumplir solo 18 meses de su sentencia de 10 años, Gacy fue puesto en libertad condicional. Regresó a Chicago, decidido a empezar de nuevo. Se volvió a casar, compró una casa, e incluso comenzó su propio negocio de construcción. Era la fachada perfecta, una máscara para ocultar al monstruo que acechaba debajo. Pero el monstruo se hacía más fuerte, alimentado por una perversa necesidad de control y un creciente apetito por la violencia. Sección 5. La Casa de los Horrores. La casa de Gacy en la avenida Summerdale se convirtió en su terreno de caza. Atraía a hombres jóvenes, a menudo vagabundos o fugitivos, con promesas de trabajo, dinero o un lugar donde quedarse. Una vez dentro, la farsa terminaba. Gacy, usando su encanto y carisma retorcido, se ganaba su confianza antes de desatar sus deseos sádicos. Las víctimas, en su mayoría adolescentes, nunca tuvieron una oportunidad. Sus cuerpos, a menudo con signos de tortura, fueron enterrados en el sótano debajo de la casa de Gacy. Sección 6. Las paredes se cierran. A medida que aumentaba el número de cadáveres, también aumentaban las sospechas en torno a Gacy. Su comportamiento se volvió cada vez más errático, su temperamento se acortó. A menudo se enfurecía, su máscara de normalidad se desvanecía. Cuando un joven de 15 años, Robert Peast, desapareció después de ser visto con Gacy, la policía finalmente comenzó a conectar los puntos. Su investigación los llevó al 8213 West Summerdale Avenue. La pesadilla estaba a punto de ser desenterrada. Sección 7. Ecos de terror. El descubrimiento de los cuerpos conmocionó a Estados Unidos. La magnitud de los crímenes de Gacy, la forma metódica en que les había quitado la vida a tantos jóvenes, dejó a la nación tambaleándose. La imagen de Gacy, vestido como Pogo el payaso, se convirtió en un escalofriante recordatorio de la oscuridad que puede acechar bajo las fachadas más sencillas. Sección 8. El legado de Gacy. John Wayne Gacy fue declarado culpable de 33 asesinatos y condenado a muerte. Su ejecución en 1994 puso fin a su reino de terror, pero las cicatrices que dejó en la vida de las familias de sus víctimas y en la sociedad en general permanecen. Su caso expuso las vulnerabilidades de los jóvenes que viven al margen, y obligó a las fuerzas del orden a reevaluar sus métodos para rastrear a las personas desaparecidas. Sección 9. Desenmascarando el mal. El caso de John Wayne Gacy continúa fascinando y horrorizando, sirviendo como un crudo recordatorio de que los monstruos pueden esconderse a plena vista. Su historia es una advertencia,
instándonos a mirar más allá de la superficie, a cuestionar las máscaras que usa la gente y a nunca subestimar el potencial del mal que acecha en el corazón humano. Capítulo 10. Las consecuencias. Los crímenes de John Wayne Gacy dejaron una marca imborrable no solo en las familias de sus víctimas, sino también en toda la comunidad y el sistema legal. El horror puro de sus acciones forzó una reflexión, llevando a cambios en cómo las autoridades manejan los casos de personas desaparecidas y los crímenes en serie. GAP3S. El perfil psicológico de Gacy revela a un individuo profundamente perturbado, cuyo encanto y normalidad aparente ocultaban una psique oscura y retorcida. Los expertos lo describen como un psicópata de libro de texto, un hombre cuya falta de empatía y necesidad insaciable de control lo llevaron a cometer actos indescriptibles. GAP3S. La doctora Jane Thompson, psicóloga forense, explica: la capacidad de Gacy para llevar una doble vida es un escalofriante recordatorio de que el mal puede llevar el rostro más común. Comprender su composición psicológica nos ayuda a desarrollar mejores herramientas para identificar y prevenir que estos individuos se escapen por las grietas. GAP3S. Los sobrevivientes y las familias de las víctimas continúan lidiando con el trauma. Para muchos, el dolor es una realidad diaria, un recordatorio constante de los seres queridos que perdieron. Cada día es una lucha, dice un sobreviviente. Pero encontramos fuerza en los demás, y en la esperanza de que compartir nuestras historias prevenga tragedias futuras. GAP3S. Al final, el legado de John Wayne Gacy es un complejo tapiz de horror, pérdida y resiliencia. Sus crímenes han dejado un impacto duradero, moldeando la forma en que entendemos y confrontamos los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. GAP3S. La historia de Gacy sirve como un sombrío recordatorio de la importancia de la vigilancia, la empatía y la búsqueda implacable de justicia. Es un llamado a la acción, instándonos a mirar más allá de las máscaras que la gente usa y a confrontar las sombras que acechan en su interior. GAP3S. Al cerrar este capítulo, honramos la memoria de aquellos que perdimos y la fuerza de quienes continúan luchando por la justicia. Las consecuencias del reino de terror de Gacy son un testimonio del espíritu humano perdurable y la inquebrantable búsqueda de la verdad. GAP3S. Este es el capítulo final en la historia de John Wayne Gacy, pero las lecciones aprendidas de su historia resonarán a través del tiempo, recordándonos que debemos permanecer siempre vigilantes y nunca olvidar los rostros detrás de las máscaras. Capítulo 11. La investigación. La captura de John Wayne Gacy fue el resultado de un trabajo detectivesco minucioso y una determinación implacable por parte de la policía. Este capítulo profundiza en los detalles de la investigación que finalmente llevó a Gacy ante la justicia. GAP3S. La investigación comenzó formalmente cuando Robert Pist, un joven de 15 años, desapareció el 11 de diciembre de 1978. Pist fue visto por última vez con Gacy, quien le había ofrecido un trabajo. Esta pista crucial encendió las alarmas del Departamento de Policía de Des Plaines. El detective Joseph Kosenczak, el investigador principal, recuerda: desde el momento en que supimos que Gacy fue la última persona en ver a Robert, tuvimos el presentimiento de que algo andaba terriblemente mal. GAP3S. A medida que la investigación se intensificaba, la policía realizó una verificación de antecedentes de Gacy y descubrió su condena previa por agresión sexual. Esta revelación solo profundizó sus sospechas. Comenzaron a vigilar a Gacy y solicitaron una orden de registro para su casa. GAP3S. El 21 de diciembre de 1978, se realizó el primer registro de la casa de Gacy. Entre los artículos incautados se encontraban un anillo de graduación de la escuela secundaria Maine West de 1975, licencias de conducir, esposas y un recibo por un rollo de película de la farmacia donde trabajaba Robert Pist. Estos artículos insinuaban algo mucho más siniestro. GAP3S, el detective Kosenczak explica:
Sabíamos que teníamos que actuar con cuidado. Gacy era astuto y siempre trataba de presentarse como un ciudadano modelo, pero la evidencia aumentaba. GAP3S. El gran avance se produjo cuando los conocidos de Gacy comenzaron a hablar. Uno de sus empleados reveló que Gacy había confesado haber matado a más de 30 personas. Esta confesión, combinada con la creciente evidencia física, llevó a la policía a obtener una segunda orden de registro. GAP3S. El 22 de diciembre de 1978, durante este segundo registro, los detectives hicieron un descubrimiento horrible. Encontraron restos humanos en el espacio debajo de la casa de Gacy. Este espantoso hallazgo confirmó sus peores temores. GAP3S. Imágenes de archivo muestran el momento en que los agentes del orden comenzaron a excavar el espacio debajo de la casa, descubriendo los restos de las víctimas de Gacy. La gran cantidad de cuerpos conmocionó a la nación y confirmó la magnitud de las atrocidades de Gacy. GAP3S. Entrevista con el detective Kosenchak. Fue un momento de sombría comprensión. Habíamos descubierto una casa de horrores. Cada cuerpo que encontramos representaba una vida cruelmente arrebatada, una familia cambiada para siempre. GAP3S. El éxito de la investigación fue un testimonio de los incansables esfuerzos de los detectives y oficiales involucrados. Su determinación y trabajo meticuloso llevaron a un monstruo ante la justicia y brindaron un cierre a las familias de las víctimas. GAP3S. La captura y condena de John Wayne Gacy sirven como un poderoso ejemplo de cómo la búsqueda implacable de la verdad y la justicia puede prevalecer, incluso frente a un mal inimaginable. GAP3S. Al recordar la investigación, honramos la memoria de las víctimas y la dedicación de quienes trabajaron incansablemente para llevar a su asesino ante la justicia. Su legado es de resiliencia, recordándonos la importancia de la vigilancia y la búsqueda permanente de la justicia. GAP3S. Capítulo 12. El juicio. La sala del tribunal se convirtió en el escenario final donde los monstruosos actos de John Wayne Gacy fueron revelados. Este capítulo profundiza en el intenso juicio que capturó la atención de la nación y selló el destino de Gacy. GAP3S. El juicio de John Wayne Gacy comenzó el 6 de febrero de 1980, en el condado de Cook, Illinois. La fiscalía, liderada por William Kunkel, presentó una montaña de evidencia contra Gacy, incluyendo los testimonios de los sobrevivientes y los escalofriantes descubrimientos de su casa. La declaración inicial de Kunkel fue una poderosa declaración de la culpabilidad de Gacy. Este hombre, disfrazado de payaso, cometió horrores indescriptibles. Hoy, buscamos justicia para los 33 jóvenes cuyas vidas apagó. GAP3E. Corte a imágenes de la sala del tribunal que muestran a la fiscalía presentando evidencia, fotografías de las víctimas, informes forenses y artículos personales encontrados en posesión de Gacy. Kunkel detalla meticulosamente cómo cada pieza de evidencia conecta a Gacy con los atroces crímenes. GAP3S. La defensa, liderada por Sam Amirante, intentó argumentar que Gacy estaba loco en el momento de los asesinatos. Alegaron que sufría de trastorno de personalidad múltiple, con un alter ego llamado Jack, responsable de los asesinatos. El argumento final de Amirante tenía como objetivo evocar simpatía. John Gacy es un hombre atormentado por demonios, una personalidad dividida impulsada a cometer actos que no puede recordar. GAP3S. Análisis experto de la psicóloga forense, doctora Helen Morrison. La estrategia de la defensa era pintar a Gacy como un hombre con una enfermedad mental grave, con la esperanza de evitar la pena de muerte. Sin embargo, la abrumadora evidencia de premeditación y la gran cantidad de víctimas hicieron que este fuera un argumento difícil de sostener. GAP3S. Imágenes de la deliberación del jurado, la tensión palpable. Después de menos de 2 horas, el jurado regresó con un veredicto, culpable de todos los cargos. Gacy fue sentenciado a muerte el 13 de marzo de 1980.
La sala del tribunal estalló en una mezcla de alivio y tristeza. GAP 3S. Entrevista con William Kunkel. El veredicto fue un momento de justicia para las víctimas y sus familias. La condena de Gacy no se trató solo de retribución, sino de asegurar que nunca pudiera volver a dañar a otra alma. GAP 3S. Imágenes de las familias de las víctimas, algunas llorando, otras sosteniendo fotografías de sus seres queridos perdidos. El juicio, aunque fue un proceso agotador, proporcionó una sensación de cierre a aquellos que habían sufrido una pérdida inimaginable. GAP 3S. Cuando cayó el martillo, el destino de John Wayne Gacy quedó sellado. El juicio sirvió como testimonio de la búsqueda incesante de justicia y la fuerza perdurable de quienes la buscan. La sala del tribunal, una vez escenario del acto final de Gacy, se convirtió en un símbolo de esperanza y resolución. GAP 3S. Terminamos con una sombría reflexión. El juicio de John Wayne Gacy nos recuerda la importancia de nuestro sistema de justicia, la valentía de quienes enfrentan el mal y la resiliencia del espíritu humano ante la oscuridad inimaginable. GAP 3S. Al desentrañar el capítulo final de la terrible historia de John Wayne Gacy, nos enfocamos en los eventos que llevaron a su ejecución, la culminación de años de batallas legales, y el dolor persistente de las familias afectadas por sus horrendos crímenes. GAP 3S. Gacy pasó 14 años en el corredor de la muerte en el Centro Correccional de Menard en Illinois. Durante este tiempo, mantuvo su inocencia, a menudo concediendo entrevistas e incluso pintando para pasar el tiempo. Pero en el fondo, el peso de sus crímenes se hacía cada vez más grande. GAP 3S. Entrevista con un ex guardia de la prisión del Centro Correccional de Menard. Gacy era un enigma. En apariencia, era tranquilo y sereno, pero siempre había una sensación de algo oscuro hirviendo a fuego lento por debajo. Era un hombre que sabía que se le acababa el tiempo. GAP 3S. A medida que se acercaba la fecha de la ejecución, las familias de las víctimas de Gacy estaban llenas de una mezcla de anticipación y tristeza. Para muchos, este era el momento que habían estado esperando, una oportunidad para cerrar el ciclo, un acto final de justicia. GAP 3S. El 10 de mayo de 1994 llegó el día del juicio final. Gacy pasó sus últimas horas en una celda austera y solitaria. Su última comida, una cubeta de pollo frito de Kentucky Fried Chicken, 12 camarones fritos, papas fritas, fresas frescas y una Coca-Cola Light, parecía casi mundana en contraste con la enormidad de lo que estaba por venir. GAP 3S. Entrevista con un capellán de la prisión que habló con Gacy en sus últimos momentos. No mostró remordimiento ni miedo. Se mantuvo desafiante hasta el final. Sus últimas palabras fueron escalofriantes. «Bésame el trasero». Fue un crudo recordatorio de la oscuridad que lo había consumido. GAP 3S. Mientras se administraba la inyección letal, los testigos observaron una gama de emociones. Algunos estaban solemnes, otros visiblemente aliviados. La sala de ejecuciones, cargada con el peso de la justicia, se convirtió en el lugar de descanso final para las innumerables almas que Gacy había arrebatado. GAP 3S. Entrevista con un familiar de una de las víctimas. Verlo respirar por última vez no trajo de vuelta a mi hermano, pero sí trajo una sensación de paz. Saber que nunca podría volver a lastimar a nadie fue un pequeño consuelo. GAP 3S. La ejecución de John Wayne Gacy marcó el final de un capítulo largo y doloroso. Para las familias, fue un momento de justicia servida, un acto final que aseguró que la maldad de Gacy nunca volvería a tocar otra vida. GAP 3S. Al reflexionar sobre la ejecución de Gacy, recordamos la resiliencia del espíritu humano y la búsqueda incesante de justicia. Al final, la oscuridad que alguna vez prosperó en el corazón de un asesino se extinguió, dejando un legado de fuerza y supervivencia. GAP 3S. La historia de John Wayne Gacy es un crudo recordatorio de las profundidades de la depravación humana, pero también del poder perdurable de la justicia y la voluntad inquebrantable de quienes la buscan. Al cerrar este capítulo,
Honramos la memoria de las víctimas y la incesante búsqueda de la verdad que llevó a su asesino ante la justicia. GAP3S.